Hoy sí, estamos ya para empezar la última parte. Dios le bendiga, hermano César. Vamos a terminar ya del último material que les mandé, la parte 3. Ya vimos la última parte de la parte 2 y hoy ya empezamos la parte 3 y de nuestro estudio. Estamos hablando de la crítica bíblica, es lo que estamos estudiando ahora. Y ya vimos lo que es la baja crítica. Y la baja crítica se centra más en lo, en encontrar, tratar el propósito de la baja crítica es proporcionar al estudiante de la Biblia el texto más digno de confianza que sea posible, a pesar de las limitaciones que presenta la falta de documentos originales. Entonces, ese es el propósito de la baja crítica. El propósito de la baja crítica es tratar de que nosotros, como estudiantes de la Biblia, tengamos los textos más fidedignos a los originales, sabiendo que ya no tenemos los textos originales, que fueron copias que se dieron y no se había inventado la imprenta, fueron muchos textos que se hicieron a mano, copiados a mano. Ya sabemos, como vimos en las primeras lecciones, vimos que los masoretas eran los que fueron comisionados para hacer a sacar las copias, ¿verdad? Hacer las copias de los textos. Entonces, de eso trata, ¿verdad? Lo que estamos estudiando, lo que estamos viendo en la primera parte. Ah, vamos a ver el hermano Héctor. Ya se conectó el hermano Héctor. Hoy vamos a hablar de la alta crítica. Eh, Esto es un poco diferente con relación a la baja crítica. Es el contraste, es como lo contrario. Ah, lo contrario de la baja crítica. La alta crítica tiene que ver mayormente con asuntos lingüísticos y textuales. Entonces, la alta crítica dedica mucho al estudio de problemas en composición, incluyendo el autor, el momento, el lugar, las circunstancias en que escribió el material en cuestión. Esto es una crítica más fuerte. También tiene que ver con la validez histórica del escrito. Entonces, estudia la composición y cómo fue transmitido ese texto. Entonces, en su sentido técnico, la palabra crítica no se refiere a los argumentos presentados por los incrédulos o escépticos, porque ya sabemos que existen muchos escépticos e incrédulos que niegan la palabra de Dios y no aceptan la veracidad de la palabra de Dios. Ya sabemos que algunos dicen esto, un libro que aguanta con cualquier cosa, y ellos no tiene que ver con esa crítica que hacen los escépticos o los incrédulos. No hacen crítica bíblica, quienes afirman que Abraham no pudo haber tenido un hijo a los 99 años, o que la esposa de Lot no pudo haberse convertido en una estatua de sal. Esto lo dicen basándose en la presuposición de que lo milagroso no corresponde a la historia humana. Entonces aquí viene un conflicto. No es lo que los escépticos dicen, pero la alta crítica debe estudiar dentro del ámbito de la historia y el problema de la historicidad de la Biblia. Ah, en este texto, el vocablo crítica se refiere al estudio de la Biblia. Entonces, el estudio de la Biblia hecho por eruditos que intentan conocer lo posible en cuanto al origen, la transmisión, la validez y el sentido de la Sagrada Escritura. Entonces, estamos hablando un poco, como dijimos, la palabra crítica es más neutra. No es que va a negar la palabra de Dios, sino critica de dónde proviene tal texto, si ese texto es real en la historia o si tiene sentido lo que escribió, si debemos aceptarlo como autoridad de ese texto. Entonces, de eso trata la alta crítica. Entonces, vamos a hablar un poco de crítica textual. La crítica textual en el Antiguo Testamento. Esta disciplina busca averiguar las palabras exactas que el autor empleó, si estas se alteraron en el transcurso de los siglos,
por lo que se copiaron de texto, de escritor a escritor, de texto a texto. No es de extrañarse que los escribas que no contaban con los métodos modernos de composición e imprenta se hayan equivocado a veces en la reproducción manuscrita de los textos, en escritos tan extensos y por espacio de 1500 a 2500 años. Se produjeron así innumerables veces errores, ¿verdad? Era inevitable que el texto sufriera varias variaciones o muchas variaciones. Ya sabemos que la mayor parte de ellos no eran intencionales. Contaminación de textos paralelos, errores cometidos al copiarse un texto, no eran cambios no intencionales y a veces cambios deliberados, aclaraciones, la eliminación de durezas gramaticales, correcciones doctrinales, etcétera. A veces oscurecieron muchas veces el texto del autor principal o del autor histórico o el autógrafo, puesto que ya no tenemos a ningún autógrafo bíblico. Esos manuscritos antiguos varían entre cada uno de ellos. Entonces la crítica textual desempeña un papel vital en el estudio de las escrituras. Sus resultados han sido tan positivos que se ha logrado reconstruir en el 99 de los casos el texto original. Ya sabemos que no tenemos el texto original, pero a través de la crítica textual se ha tratado de llegar a entender y llegar a entender qué era lo que decían los textos originalmente. No solamente se ha conseguido no solo con el estudio minucioso de manuscritos copiados en el idioma original, sino también con el cotejo de traducciones antiguas en otros idiomas. Sabemos que traducían textos en otros idiomas, habían traducciones en otros idiomas, y con el examen de las citas bíblicas tomadas de autores casi contemporáneos. Entonces hay algunas citas bíblicas de algunos autores que eran contemporáneos a los escritores originales. Las siguientes versiones se basan en textos científicamente establecidos. Algunas de esas versiones, ¿verdad? La latinoamericana, la nueva, la Nácar Columbia, Nácar Colunga, la Biblia, Dios, esas traducciones que aparecen ahí, ¿verdad? La latinoamericana y algunas traducciones que tenemos hoy en día, pero algunas pues han tenido ciertos problemas, ¿verdad? Hoy en día. El texto, la crítica textual tiene que ver con el texto hebreo del Antiguo Testamento, tomó forma a través de los años. Ya sabemos que originalmente el hebreo antiguo no tenía, solo tenía consonantes, no habían vocales. Y entonces, cuando se modernizó la escritura hebrea, ya se le añadieron algunas vocales por la forma que se expresaba la palabra, pero originalmente no existían las vocales en el hebreo antiguo. Su historia comienza en la etapa de transmisión oral de los poemas, oráculos y narraciones y continúa hasta la época de producción y distribución de Biblia impresas en la Edad Media. Ya sabemos que apareció la invención en el siglo XV, la invención de la imprenta, y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. ¿En qué idioma? En el idioma alemán. Entonces ya empezaron a haber textos impresos, entre ellos nuestra Biblia en el año 1589, la Biblia de Casiodoro de Reina, y en el año 1602, revisada por Cipriano de Valera en el 602, sacaron en el 1602, sacaron la Biblia del oso por por la portada que aparece en esa Biblia, es un oso agarrando un panal de abejas, haciendo referencia al libro de Salmos. Deseables son más que el oro refinado y dulce más que miel, que la que destila del panal. Entonces, refiriéndose a la palabra de Dios. Entonces, en el largo proceso de transmisión textual del Antiguo Testamento, se pudieron identificar complejidades y problemas difíciles de resolver. Sin embargo, el estudio de ese largo proceso de redacción y transmisión es fundamental para esta comprensión. Hay mucha
para poder entender las variantes que hay y diferencia entre muchos, entre los diferentes manuscritos hebreos disponibles en el día de hoy. Hay varios, como dije en la clase pasada, una clase pasada, los judíos nos dejaron a nosotros la Septuaginta para uso del cristianismo. De hecho, la traducción que tenemos nosotros del Antiguo Testamento o los textos que se usan en el Nuevo Testamento eran textos de la Septuaginta, que se cree que era la Biblia en griego que tenían disponible la iglesia primitiva, y esas son las referencias que aparecen en el Nuevo Testamento de textos del Antiguo Testamento. Y ya sabemos que el texto que tenemos nosotros es una traducción de los textos antiguos del hebreo. Y por eso cuando usted compara los textos, las referencias del Antiguo Testamento están un poquito diferentes porque se usó la Septuaginta en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en nuestra versión se usaron algunos manuscritos antiguos en hebreo, los textos originales en hebreo, los más antiguos que se tenían. Textus Receptus, que era el texto más antiguo que se conocía en ese tiempo. Entonces, gracias a importantes descubrimientos de manuscritos antiguos en el desierto de Judea y a la continua y dedicada evaluación de esos documentos, poseemos al día de hoy una mejor comprensión de los problemas relacionados con la llamada 2 de octubre de 1997. Esta disciplina aplicada a los manuscritos del Antiguo Testamento estudia diversos textos hebreos y analiza la relación entre ellos. Entonces, ya sabemos que hubo un cambio. En esos años se encontraron unos textos más antiguos todavía que los que se tenían. Y son los textos de las cuevas de Qumran. Entonces, esos fueron los textos que se encontraron y los compararon, empezaron a hacer comparación, y eso es lo que hace la crítica textual. Entonces, la crítica textual moderna, su objetivo, lo que busca principalmente en la información que se obtiene de la transmisión de diferentes manuscritos, compara los manuscritos. No tiene el fin, no es explicar el crecimiento literario, sino evaluar científicamente los problemas relacionados con la transmisión de los documentos. Entonces él compara en todos los textos que se tienen para poder encontrar errores. Ahora, es lo que dice la alta crítica, que la alta crítica es la que nos ha llevado a cambiar algunos de los textos del Nuevo Testamento también. Tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero el propósito de ellos es llevarnos a que tengamos los textos más, o los originales más antiguos que tengamos disponibles. Los resultados de esta disciplina nos ayudan bastante en la exégesis y la comprensión de textos difíciles. Entonces, ya sabemos, la exégesis es la interpretación correcta de lo que querían decir los escritores originales de ese texto. Y el trabajo del intérprete es lograr sacar una exégesis lo más cerca posible a lo que los escritores originales querían decir y qué era lo que entendían los oyentes de ese tiempo, que llegaron a entender. Entonces ese es el propósito cuando interpretamos, ese es no diríamos como el reto que tenemos cuando interpretamos los textos. El texto del Antiguo Testamento ha llegado a la época actual en diversos idiomas y en diferentes versiones. Una manera de estudiar la Biblia es, bueno, comparar a veces los textos. Usamos la Biblia normalmente la versión 60, Reina Valera 60, pero existen otras traducciones. Nos sirven para poder entender mejor un texto y poder comprender qué era lo que quería decir el escritor original, pero para eso, más que todo para estudio. Quienes estudian los manuscritos de los textos antiguos poseen el día de hoy documentos de más de 2000 años. Aunque muchos de estos testigos del texto bíblico son fragmentos breves, siempre ayudan en la evaluación adecuada. Digamos, en la Biblia, esos textos o los manuscritos de Qumran se encontraron la mayor parte del Antiguo Testamento. Se encontraron partes de Daniel,
Algunas partes de Daniel son las que faltan en esos manuscritos del Mar Muerto, de las cuevas de Qumran. Pero ayudaron mucho esos textos para poder compararlos con los textos más antiguos que se tenían del hebreo. Entonces, y algunos textos que se fueron hallando, se ha ido hallando a través de la historia, con algunos textos más antiguos que se han ido hallando, y esto han ayudado para hacer comparaciones con los textos que se tienen. La historia de la transmisión del texto hebreo del Antiguo Testamento es importante por varias razones. Revela el cuidado que los copistas trabajaron con los documentos a través de las generaciones. Ya vimos que los judíos y los masoretas especialmente se tomaban muy en serio ese trabajo de copiar los textos para mantenerlos lo más fidedigno y lo más fiel posible a los textos originales. Cada copia que se hacía se trataba de hacerlo más parecido al original, lo más que se pudiera. Entonces, la transmisión del texto antiguo del Antiguo Testamento es importante por varias razones. Primero, como dije, revela el cuidado con que los copistas trabajaron con los documentos a través de las generaciones. Y segundo, pone en manifiesto las posibilidades y las limitaciones de los primeros traductores e intérpretes de esta literatura. Y sirve de base para comprender los problemas relacionados con la transmisión de textos sometidos a un proceso largo de traducción y reproducción. Ningún manuscrito original ha llegado hasta el día de hoy. Los autógrafos, es decir, los originales de los libros de la Biblia, no están disponibles al día de hoy para estudio. Solo poseemos copias de manuscritos. Entonces, como dije, la alta crítica trata de hacer una crítica textual de los textos que se tienen disponibles para poder hacer una comparación y poder sacar una conclusión de qué es originalmente lo que estaba escrito ahí. Es lo que trata de hacer la alta crítica. Entonces, aquí nos lleva a algunos manuscritos que existían. Primero, manuscritos hebreos. Para el estudio del Antiguo Testamento se disponen manuscritos en hebreo y en otros idiomas. Esos testigos son la base fundamental de la crítica textual. Se tienen esos manuscritos en hebreo. Por eso, para analizar los documentos, se tira los textos hebreos, porque ese fue el idioma original en que se escribió el Antiguo Testamento. Posteriormente, las traducciones antiguas se retraducen al hebreo y se comparan con los manuscritos hebreos disponibles. Siempre se analizan textos en otros idiomas, se traducen al hebreo y se comparan con los manuscritos hebreos disponibles. Entonces, ahí están los manuscritos hebreos que se tienen. Y ahí viene el texto masorético. El texto masorético es el texto hebreo que se ha preservado en los manuscritos que han servido de base para las ediciones contemporáneas de la Biblia hebrea. Quedó prácticamente fijo luego del llamado Concilio de Jamnia a finales del siglo I. Se conoce como masorético, ya sabemos, pues los masoretas, ¿verdad? Fue labor de ellos de tener ese texto. Entonces, es un grupo de masoretas se reunieron y hicieron un concilio para poder definir este texto masorético. Por eso se llama texto masorético. Y fue hecho en el concilio de Jamnia. Este es un texto que está en hebreo y está disponible. De ahí viene el Pentateuco samaritano. Este es un texto hebreo antiguo. Su importancia reside en que es independiente a la traducción de la tradición de los masoretas. Este texto, este Pentateuco samaritano, no tenía que ver con los masoretas. Por eso el ejemplo conocido más antiguo es el del texto de Abisha y se conserva en la comunidad de Nabulus. Aunque los samaritanos sostienen que lo preparó Josué 13 años después de la conquista de Canaán, la copia disponible se ha fechado en el siglo 11 después de Cristo. Entonces no es un texto muy antiguo, pero es muy parecido al Pentateuco, ¿verdad? Y los famosos manuscritos
descubiertos en las cuevas de Qumrán. Representan diferentes tradiciones sexuales, incluyendo las del texto masorético y la del Pentateuco samaritano. Estos descubrimientos nos dan una valiosa información en torno a la situación de los textos bíblicos en Palestina en un periodo de transmisión importante. ¿Por qué es tan importante esto? Porque este es el periodo intertestamentario. Este periodo era muy importante la transmisión porque ahí es donde aparecen muchos textos que no son muy fieles. Entonces, este texto nos ayuda a entender cuáles eran los textos que se aceptaban en ese tiempo, cuando son textos muy antiguos. En Qumrán se han encontrado copias de todos los libros del Antiguo Testamento, con la posible sección del libro de Esther. Además, se han descubierto manuscritos de libros apócrifos y pseudoepigráficos. También en las cuevas de Qumrán hay algunos de los libros apócrifos que aparecen en la Biblia católica. Como les dije, esa traducción no es que es mala. Lo que añadieron ellos fueron libros históricos griegos y entre ellos aparecieron en Qumrán algunos de esos textos y algunos pseudoepigráficos también aparecieron ahí. Algunos que eran eran del tiempo intertestamentario entre Malaquías y Mateo, y otros que vienen a través de la historia, y eso se llaman pseudoepigráficos. Algunos textos de eso, ¿verdad? Entonces, creo que ahí nos vamos a quedar porque el tiempo ya se nos fue. Ya van a ser las 8 de la noche. Entonces, hermanos, hay mucho que estudiar en cuanto a esto, ¿verdad? Porque siempre va a existir la crítica textual, por eso a veces están saliendo nuevas Biblias también. Algunas más que traducciones, a veces son interpretaciones. Y ese es el peligro o ese es el cuidado que tenemos que tener con las Biblias que usamos hoy en día. Algunas de ellas pueden ser usadas para estudio, para comparación, pero no pueden ser la Biblia base para nosotros. Algunos de ellos, ¿verdad? Algunos de ellos tienen algunas cosas, ¿verdad? Que no están bien. Entonces, voy a marcar acá. Entonces, hermanos, preguntas o comentarios. Esto es más de historia, ¿verdad? Sí, bastante de historia va y de lo interesante de tantas cosas que han hallado, tantas versiones, tantas copias, ¿verdad? Y cuando leí de esto, de la crítica textual, es ahí donde digo yo, entonces es ahí donde yo miro que es importante, creo yo, también el poder leer texto en el original, en griego o en hebreo, pues, que ya es a otro nivel, ¿verdad? Pero Pero hay Biblias que hay, como digo, está la ISOR. En la ISOR hay referencias de Strong que nos ayudan mucho para entender los textos en hebreo y en griego, para poder entender más el significado de ciertas palabras, cuál era toda la implicación de esa palabra. Entonces, como esto solo es introducción, no vamos a meternos mucho en la interpretación. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es hermenéutica o la interpretación bíblica. Ahí sí vamos a estudiar un poco de eso, de cómo interpretar correctamente la Biblia. Entonces, hermanos, vamos a terminar aquí, hermano Héctor, despídanos en oración, por favor. Oramos. Padre amado, Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús por todo lo bueno y maravilloso que tú eres para con nosotros, Padre. Aún siendo nosotros pecadores, tú permaneces fiel. Padre, gracias por este día que nos has regalado. Perdona todas nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros errores, Señor. Sé que te fallamos, pero aquí estamos, Señor, porque queremos aprender.
Señor, bendice, Padre, a los hermanos también, a hermano César, Señor, que estuvo ahí pendiente en la clase, a hermano Manuel, Señor, porque de una u otra manera, Padre, sé que no somos perfectos y que tal vez no lo vamos a aprender